con todo el caudal probatorio que se viene actuando, es fijo una sentencia condenatoria. ¿Se presentará el acusado Martín Vizcarra a escuchar su lectura de sentencia, que son 15 años que se le está pidiendo? Lo dudo. Pero yo pienso que el jus puniendi tiene que ser eficaz. ¿Y cuándo se es eficaz? Cuando efectivamente una condena se llega a ejecutar. Entonces, ¿de qué nos sirve tener sentencias si al final de cuentas no se van a ejecutar? Y encima hay otros informes contables que han establecido que durante ese periodo el señor Martín Vizcarra nunca movió dinero de sus cuentas. Aparecen sus depósitos que le daba como presidente regional y nunca movió ni un sol de esas cuentas. ¿De qué vivía el señor Martín Vizcarra? Los resultados nos está dando la razón en el sentido de que estamos haciendo una investigación objetiva, prolija, tendientes a llevar a juicio a quienes habrían cometido delitos graves, y ahí están las sentencias y ahí están los resultados. El equipo especial Lavallato, les digo a todos, no ha fracasado. Un enorme saludo a toda la comunidad jurídica y al público en general. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en este nuevo episodio de Ejeput Podcast. Como siempre, nos estamos esmerando en poder traerle a la nata crema de la sociedad peruana, del mundo jurídico. Como siempre, ya es experiencia de todos los que nos ven, buscamos contactar siempre a jueces, abogados, fiscales, personajes de este mundo que puedan siempre enseñarnos algo nuevo, poder entender un poco lo que está ocurriendo en la sociedad y, por supuesto, conocer a la persona que está detrás. Esta vez, nuestro equipo de producción se ha logrado lucir con los contactos, se han metido ahí entre los edificios, entre las oficinas del Ministerio Público y se ha logrado concertar una entrevista con el fiscal, el doctor Germán Juárez Atoche. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, y estoy dispuesto a contestar las preguntas que crean convenientes para el interés de las personas que ven este prestigioso podcast de Ejeput. Muchas gracias, doctor Juárez, por esta disponibilidad de poder estar acá presente con nosotros. Siempre, por supuesto, valoramos el valiosísimo tiempo que sabemos que usted maneja en una apretada agenda. Ya afuera del programa ya nos ha contado un poquito que ha tenido que sacrificar ver un partido importante, al menos a nivel nacional. Le agradecemos por esa disposición, porque sabemos muy bien que hay algunos profesionales muy amantes del fútbol y que no quisieran nunca perderse un partido. Por eso, muchas gracias por esa disponibilidad de tiempo de estar acá con nosotros. A ver, doctor, queremos empezar como ya forma parte de nuestro formato, que siempre queremos conocerlo un poquito más antes de poder tal vez adentrarnos específicamente a qué se dedica. Así que, como le dije también en un inicio, fácilmente podría ahorita presentarlo usted, al doctor Germán Juárez Atoche, con un largo currículum, un largo CV de la vida profesional que tiene. Sin embargo, siempre queremos que sea el propio invitado quien se presente, y no solo en el ámbito profesional, sino como a usted le gusta tal vez ser conocido. Así que, para todo el público que no conoce al doctor Juárez Atoche, ¿cómo usted se presentaría ante las personas que recién lo estamos conociendo? Bueno, como una persona, como un mortal más, una persona sencilla, hogareño sí, porque me gusta pasar los días que no laboro, o sábado, domingo, con la familia, con mi esposa, mi hijo, y de vez en cuando, porque me gusta a veces la cocina, a veces un día domingo preparo algo para comer ahí con la familia, salir de lo común, y los días quizás sábados, irme a la piscina con mi hijo, que es por lo general que siempre hago, ¿no? O irme al cine con mi familia a ver una película y retornar, ¿no? Y lógicamente que de lunes a viernes dedicado a mi trabajo, que es la de desempeñarme como fiscal provincial, ¿no? Ir a las audiencias, revisar los diversos dictámenes o proyectos que me presentan los fiscales o asistentes de función fiscal, y a veces realizar quizás alguna otra actividad, alguna reunión, alguna situación académica que se presenta, y luego a la casa. Esa es prácticamente mi rutina y la forma como me puedo presentar. Pero usted nos acaba de decir su rutina y pareciera que ha mencionado de una forma menor su trabajo como fiscal, pero
dejando de lado la humildad por un momento, usted está dentro del tercer despacho del equipo especial. Es decir, no es, sin desmerecer por supuesto a todos los fiscales y a todas las fiscalías, sin embargo, es con una labor especial, importante, trascendental a nivel nacional. Así que usted lo dice de una manera muy, muy suave, muy ligera, pero el trabajo que usted hace para la sociedad, para el país, es bastante importante dentro de este despacho en el cual usted se encuentra. Sí, eso es verdad. La labor que realizo como fiscal provincial dentro de un equipo especial que ve casos de alta complejidad, sí, es bastante, como se podría decir, bastante dificultoso, bastante esforzado. Porque, por ejemplo, tenemos hora de entrada, pero no tenemos una hora de salida, porque a veces se complican las cosas porque uno tiene que ir viendo y revisando carpetas fiscales que por lo general pues, son de varios tomos, ¿no? 200, 300 tomos aparte de los incidentes. Pero para ir reconstruyendo una imputación e ir construyendo poco a poco una teoría del caso, sí es bastante difícil por la complejidad de las investigaciones, por la cantidad de elementos de convicción que uno tiene que ir revisando, analizar documentación que viene de diferentes áreas, incluso de cooperación internacional. Entonces es bastante tedioso ese trabajo, pero para eso uno cuenta con un equipo de fiscales que te van ayudando y estos equipos, fiscales adjuntos, que también cuentan con asistentes, pero uno tiene que ir diciéndoles, indicándole qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben pedir, qué es lo que cómo deben proyectar una disposición, un requerimiento. O sea, es bastante compleja esa situación. Y lógicamente que ya uno con la experiencia que tiene, ya más o menos tiene el conocimiento y la expertise de cómo debe abordarse determinado caso. Y volcando esa experiencia a los fiscales adjuntos que lógicamente por el tiempo que tienen vienen aprendiendo y a veces se hace más fácil de esa manera ir sacando adelante los diversos casos que tenemos en el equipo especial. Ahora sí, con lo que nos acaba de decir, se entiende un poco más la magnitud de su trabajo. Porque, repito, en un primer momento dijo, sí, soy fiscal, voy a mi trabajo, cumplo mi horario. Pero ahora que sí lo escucho, se nota esa especial dificultad y, por supuesto, dedicación que tiene al cargo que usted está honrando, por supuesto. Pero antes de continuar de hablar un poquito más de su trabajo, que sí, lo quiero hacer, pero un poquito más adelante, como siempre, repito, estamos acá primero para conocerlo, porque detrás del fiscal Germán Juárez Atoche hay una persona. Usted ya más o menos nos adelantó que tiene una familia, le gusta compartir momentos familiares, le gusta, incluso ha mencionado ocasionalmente cocinar, o bueno, no dijo si le gusta, pero dijo que lo hace ocasionalmente. Y precisamente el lado humano que usted también representa, por ahí quiero empezar. Quiero retroceder en el tiempo, como me encanta decir en este podcast, e ir probablemente cuando usted estaba en cuarto o quinto de secundaria. Cuando usted, aún no doctor, sino el alumno Germán. El alumno Germán tiene la importante decisión de, como cualquier estudiante, de decidir si va a estudiar o si va a trabajar, y si va a estudiar, ¿qué va a estudiar? Así que ahí viene mi primera interrogante. ¿Cómo usted termina eligiendo la carrera de Derecho? Tal vez fue un amor a primera vista, tal vez intentó una carrera y después se cambió, tal vez primero trabajó y luego encontró una oportunidad. O sea, ¿cómo fue su acercamiento personal a esta bonita carrera? Sí, cuando yo ya estaba por terminar en el quinto año, más o menos, uno ya dice, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ese dilema, estaba en estudiar administración, ingeniería, incluso economía o derecho. Entonces, estaban en esas en mi mente, ¿no? Yo vengo de cuna humilde, se podría decir, ¿no? O sea, yo siempre estudié en colegio estatal, de primaria y secundaria. Mi padre era un ebanista, ¿no? Carpintero. Tenía una carpintería y gracias a esa carpintería la supo darnos una educación. Entonces él siempre nos decía, hijos, si yo he sido carpintero, yo no quisiera que sean carpinteros, yo quiero que sean algo más. Si ustedes tienen una aspiración de ser profesionales, que me gustaría que lo sean, yo estoy aquí para apoyarlos. Entonces yo siempre tenía eso.
de querer superarme. Entonces, recuerdo que en ese entonces habían elecciones municipales, recuerdo, y siempre en la Plaza de Armas, porque yo vengo de provincia, desde Piura, Sullana, de un pueblito, de un barrio, El Porvenir, recuerdo, de Bellavista, y habían elecciones para alcaldes, ¿no? Una municipalidad. Y entonces voy, porque también me gustaba ir a la reunión. Mi padre, por ejemplo, era una persona que le gustaban los programas políticos, y siempre me hablaba de política, siempre leía mucho. Entonces me voy con él y vamos un discurso, y me gustó un discurso muy bonito en ese entonces de un candidato de izquierda era, que postulaba como alcalde para Sullana. Y lo vi que dio una disertación bien bonita. Me gustó cómo habló, cómo llegó, su forma de hablar, su oratoria que tenía. Y ahí le pregunto, papá, ¿y quién es él? Me dice, es abogado. Niño Celi, recuerdo que se llamaba. Ese entonces ya falleció. Y dio un discurso tal que me quedé impresionado. Y ahí dije, voy a ser abogado. Porque me impresionó la forma como se dedicó. Me dice, y por lo general en ese entonces, ser abogado eran pocos los que eran abogados. No había la pluralidad de universidades que existen ahora para estudiar abogacía. En Piura nomás había universidad, que era la nacional, y las vacantes eran pocas. Entonces, ahí se me entró la idea, voy a ser abogado y quiero ser como él. Tenía, pues, 16 años. Entonces, llega un hermano que en ese entonces era policía. Ya era policía, había estado en Ayacucho, en ese entonces en época de terrorismo. Llega y me dice, ¿sabes qué, Germán? Te vas conmigo a Lima para que estudies en Lima. Postulé, recuerdo, a la San Marcos, recién ni bien llegué y no logré el puntaje. Me seguí preparando y ahí vino la oportunidad de postular a una universidad particular, que en ese entonces era la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ingresé y me quedé ahí. Dije, voy a seguir postulando, pero bueno, me gusté, hice amigos. Era una universidad de clase media baja y ahí terminé la carrera de abogado, ¿no? Y cada vez que yo iba estudiando, iba descubriendo nuevas cosas, me di cuenta de que no me había equivocado de profesión. Terminé de estudiar, ingreso a hacer, me acuerdo en ese entonces, el SIGRA Derecho, en un juzgado de Paletrado, que aprendí muchísimo porque me tocó con una secretaria que me enseñaba a ver casos, en ese entonces casos ejecutivos, ¿no? Doctor, ahí yo lo corto un ratito porque justo lo que está diciendo tiene que ver con una pregunta que le quiero hacer más adelante, que es sobre sus inicios, sus primeros pasos laborales. Pero, nuevamente, me disculpo por cortarlo, pero ahí hay unos detallitos más que me gustaría profundizar. A ver, usted, oriundo de Sullana, por su hermano, es que viene a Lima, termina estudiando en una universidad privada. Y bueno, la carrera, me imagino, o 5 o 6 años, que suele ser el promedio de derecho, depende de dónde se estudie. Y en esos años, por supuesto que uno aprende lo académico, pero aprende mucho más. Aprende amistad, aprende valores, aprende desde lo bueno hasta lo malo. Y me imagino que, como cualquier persona que ha pasado por la universidad, usted debe tener una enorme cantidad de anécdotas, cosas divertidas o tal vez no tan divertidas que le hayan podido pasar en la carrera. Así que le pregunto si usted recordará algo de la universidad que para usted es una anécdota, algo que vaya más allá de lo académico, tal vez alguna clase especial con algún profesor o algún mensaje especial que logró aprender gracias a algún compañero o algún esfuerzo extra que tuvo que dar por algún examen, algo en especial que usted recuerde con cariño, que diga, no, esto fue mi época universitaria. Varias experiencias, ¿no? Pero, a ver, yo hice amistad con un amigo de Piura, que era de Piura, yo era estudiante, él era de Piura. Incluso compartíamos la misma pensión en Magdalena. Teníamos, ahí habíamos alquilado un cuarto, tiene su cuarto, yo mi cuarto, y ahí. Pero recuerdo que para los exámenes nos levantamos en la madrugada. Para dar los exámenes que nos venían, llámese de constitucional, de penal, y eran amanecidas con él, y nos preguntábamos qué es lo que podía venir, ¿no? Por ejemplo, desde ahí yo ya me interesaba, por ejemplo, bastante el derecho penal, ¿no? Yo me inclinaba por derecho penal. Y en el derecho penal eran las mayores notas que yo tenía.
y justamente mi otro colega, ahora ya es abogado también, ¿no? Y con él, por ejemplo, nos amanecíamos para estudiar, nos levantábamos a las 4 de la mañana, estudiábamos 2 horas, 2 horas y media, y ahí ya nos duchábamos. Y recuerdo que en ese entonces, pues a veces la economía no era tan buena. Y nos íbamos caminando hasta la facultad de Magdalena, nos íbamos hasta la Avenida Brasil, hasta llegar a Wilson y seguir caminando. Así era, nos íbamos caminando y retornábamos caminando, porque a veces no había. Nuestros padres nos enviaban dinero para el mes, pero a veces no llegábamos al mes, ¿no? Entonces, recuerdo eso mucho con mi amigo llegábamos de mañana, levantarnos bien temprano para llegar temprano a la universidad. Y por ejemplo, nosotros yo recuerdo que no había nos dejaban lecturas para leer determinada bibliografía, y bueno, nosotros no teníamos para comprar libros. Entonces, ¿a dónde iba yo? A la biblioteca de la misma universidad en la facultad, y me quedaba 2, 3 horas leyendo o desarrollando los temas que nos dejaban de trabajo, o la Biblioteca Nacional. Entonces, eso es lo que bastante recuerdo de la universidad, porque no habían medios necesarios, y a veces lo que recuerdo bastante era, como anécdota que tengo, que a veces dejaban, por ejemplo, hacer monografías, hacer trabajos, y dejaban en grupo. Entonces, quien hacía el trabajo lo hacía yo, pero yo les cobraba a ellos y les sacaba algo, pues, para llegar a fin de mes. ¿no? Para llegar a fin de mes, ¿no? Era una manera como uno se recurseaba, ¿no? Entonces, eso sí lo tengo bastante presente, ¿no? Y que recuerdo como anécdotas que he tenido yo en la universidad. Bueno, ciertamente, desde que dijo cómo eligió la carrera de Derecho, me gustó bastante, porque ciertamente es una característica de los abogados la oratoria. Independientemente de la rama, porque si bien el penalista es el que más oraliza, y tal vez en otras ramas es más por escrito, pero igual uno termina hablando como escribe. Así que algo que caracteriza a los abogados es esa, digámosle, elocuencia al momento de hablar. Y bueno, usted, al igual que muchos otros universitarios, ha tenido días sacrificados, momentos sacrificados, pero finalmente lo han llevado a donde se encuentra el día de hoy. Y continuando un poquito con esta historia, usted ya me adelantó, pero yo lo corté, de que al terminar la carrera, usted termina entrando, entendí que primero a un juzgado de paz letrado. Así que entiendo que esos fueron sus primeros pasos laborales. ¿Cómo le fue en este mundo laboral? Porque ciertamente cualquier estudiante sabe que estudia lo que le apasiona, algo en lo que tal vez es bueno, pero una preocupación que viene con el tiempo, sobre todo cuando ya vas terminando, es ¿y en qué voy a trabajar? ¿Me va a alcanzar el dinero? ¿Podré trabajar en la rama que me gusta? O tal vez trabajaré en la que me terminen ofreciendo o la que encuentre en el camino, porque la vida laboral es difícil para todos. Independientemente que salgas como el primero del salón o el último del salón, igual la vida laboral es complicada. Así que, ¿cómo fueron sus primeros pasos laborales cuando ya hablamos del bachiller o titulado ya abogado Juárez Atoche? Mira, yo recuerdo que ya faltando un año para terminar la carrera, me tocó hacer césigre de Derecho, y me tocó en un juzgado de paz letrado. En un juzgado de paz letrado en la que se veían cosas menores, ¿no? Desalojos, obligación de dar suma de dinero, juicios ejecutivos. Y ahí aprendí bastante, por cuanto la secretaria con la que me tocó trabajar me enseñaba a cómo proveer, ¿no? Porque presentaban escritos, ya me decía cómo debía yo hacer un proveído. Me acuerdo que ahí me aprendí a hacer liquidaciones en caso de juicios de alimentos, tenía que hacer liquidaciones, las hacía, total que hacía de todo hasta que el juez de paz me llevó a su despacho a ayudarle a proyectar sentencias. Entonces yo no sabía cómo se hacía una sentencia. Entonces él comenzó a explicarme, me daba los modelitos, qué es lo que tenía que glosar, qué es lo que tenía que valorar, y empecé a hacer proyectos de sentencia. Y eso me perfiló porque en el sentido de irme formando ya más o menos hacia donde yo ya me orientaba, ¿no?
yo decía, bueno, yo en ese momento decía, voy a ser abogado libre. Yo siempre leía los escritos que presentaban los abogados para ver cómo los presentaban, cómo los sustentaban. Entonces, ya desde ahí me iba formando, pero yo quería más, ¿no? O sea, lo que te da la universidad es básico, ¿no? Cuestiones teóricas, y uno a veces tiene que buscar la práctica. Entonces, yo cuando estaba ahí, ya estaba por terminar mi CESIGRA, busqué hacer prácticas en un estudio de abogados. Y recuerdo que ahí llegaba un abogado presentando escrito que litigaba ahí, y le dije si me podía ubicar o para hacer yo prácticas. Lógicamente que en ese caso, en ese entonces las prácticas no se pagaban, pero yo quería aprender. Me dijo, sí, puedes venir a mi estudio. Fui a su estudio y en su estudio aprendí a hacer, porque ahí veían penal y civil. Entonces él me encargaba hacer denuncias penales, que le proyectara, y ahí me iba diciendo esto sí, esto no. En ese entonces todavía no había, me acuerdo, la computadora, o sea, la máquina de escribir. Y entonces allí también me fui formando hasta que después busqué prácticas preprofesionales en el juzgado en el Poder Judicial, el juzgado que está en Paseo de la República. Ahí conocí a un secretario y también ahí empecé a hacer prácticas, incluso a veces tomando manifestaciones, haciendo providencias y determinados proyectos. Entonces ahí me di cuenta de que mi rama iba a ser penal. Termino la universidad y a veces por necesidad yo quería ya trabajar. Y es ahí que presento mi currículo, que estaban convocando al menos con bachiller. Yo era bachiller en la Caja de Beneficios y Seguridad del Pescador, para administrador en Chincha, en una sucursal en Chincha. Y me eligen y me voy como administrador a Chincha, que era una sede en la que se manejaba el aspecto asistencial, o sea, el médico, y el aspecto administrativo. Estuve un año trabajando ahí. Lógicamente que me pagaban y como que un poco me desligué de la carrera. Entonces yo ya también me estaba preocupando porque yo quería sacar mi título. Y pasa una situación que también me marcó. Llega fin de diciembre, me tocaban mis vacaciones, me voy para mis vacaciones y cuando retorno encuentro mi carta de despido. O sea, mi carta que decían que ya prescindían de mis servicios. Entonces yo me quedé, pues fue sorpresivo. Y recuerdo que en ese mismo día reuní al personal, les di las gracias por haber trabajado conmigo y les dije que me había llegado mi carta de despido y que ya no iba a volver a laborar. Y entonces ahí me despedí y me fui. El tema está en que, ¿qué hago? Decía yo, porque no tenía título de abogado, estaba despedido, estaba a espera que me dieran mi compensación por tiempo de servicios. Entonces para mí fue bastante triste y doloroso, porque encontrarte sin trabajo, sin tener el título de abogado, ¿dónde voy a trabajar, no? Y recuerdo que estuve un mes sin trabajar y me sostuve con lo que me pagaron en mi liquidación, pero yo ya quería trabajar, pero era difícil encontrar un trabajo porque no tenía el título. Encuentro un amigo, promoción mío, que trabajaba como asistente en la fiscalía, y le dije que deseaba trabajar, si me podían contratar. Me dice, Germán, acá va a ser un poco difícil, tienes que entrar, ven a trabajar porque tengo bastante trabajo, para que me ayudes a hacer dictámenes. Te puedo dar tus pasajes y voy a hablar con la doctora para que te pague tu menú hasta que te salga tu contrato. Y eso fue lo que hice. Entré, comencé a hacer dictámenes. En ese entonces recuerdo que se hacían dictámenes, acusaciones cuando era un proceso sumario. ¿Podemos decir entonces que es en ese momento donde empieza su historia de amor con el Ministerio Público? Exacto, allí empiezo. Empieza más o menos en el 1998, 99. Y me sale un contrato de no personales, recuerdo en ese entonces, y ahí empiezo ya a hacer mis pininos en el Ministerio Público. Y después ya ingreso con 728 ya como asistente de función fiscal y trabajo en la 37 Fiscalía Penal con una doctora que hasta ahora nos vemos, que somos colegas ya. Y después trabajo en la Suprema de Control Interno, ya ahí era abogado. Yo ya logré sacar mi título de abogado
ya era abogado. Entonces, cuando uno ya era abogado y ya estaba trabajando en el Ministerio Público, uno como que quiere más, ¿no? Y yo, te soy sincero, en ese entonces yo ya era abogado y venía haciendo la labor de asistente de función fiscal, pero me sentía frustrado. ¿Me sentía frustrado en qué sentido? Yo soy abogado, pero yo me voy a sentir abogado el día que haga un informe oral, el día que me pare en los tribunales e informe como abogado o que defiende una causa, decía yo. Y se me presenta la oportunidad porque yo ya vi que no tenía más techo en ese momento en el Ministerio Público como asistente de función fiscal. Entonces, se me propone para ser fiscal adjunto en ese entonces, pero no fue acogida esa propuesta. En la parte de afuera, conocía yo a un magistrado, ahora que es magistrado, él era abogado libre y tenía un estudio. Y me dice, Germán, voy a volver al Ministerio Público porque lo habían suspendido, no sé qué problema tuve, y volvió con un amparo. Y me dice, va a quedar mi estudio, Germán, para que vengas y quédate tú, pues me dice, y asume este estudio. Tengo casos, tengo clientes y creo que vas a estar mejor acá que como asistente, después puedes postular para fiscal y ya. Entonces lo pensé, recuerdo que lo pensé y pedí licencia. Pedí licencia por 3 meses para efectos de ver cómo me iba. Y recuerdo que el fiscal superior con el que trabajaba ahí en la Suprema de Control Interno no me daba el pase. Me dice, ¿cómo te vas a ir? ¿Por qué me vas a dejar? Si tú eres la persona de confianza, a ti te encargan los casos más complejos, más delicados, y si te vas, ¿con quién me voy a quedar? Y yo le digo, doctor, me voy por una cuestión de superación. Entendió, me dio el pase. Y me fui y litigué. En el Cono Norte puse mi estudio, el estudio que te digo que me dio el doctor Crisóstomo, recuerdo su nombre, y que ahora fue superior, con otro amigo. Y te digo que empecé a litigar. ¿Y cómo es la vida? Tanto habrá sido mi pensamiento que yo quería informar en los tribunales y se me presenta justamente uno de los casos que me había dejado el abogado que te digo en el estudio y era para informar en juicio oral. Y era, me acuerdo, que un caso de fraude en las personas jurídicas, que lo imputaban a él, lo acusaban a él por fraude de la administración de personas jurídicas. Voy, me preparo toda la noche viendo el expediente que se trataba y te soy sincero que en ese día mi amigo decía, Germán, este es mi primer informe oral. Me trajo agüita de azares para los nervios, me los he tomado y me he ido e informado. Te soy sincero que informé y cuando salí nublado en ese momento. No recuerdo qué es lo que dije, pero me acuerdo que estaba mi amigo, me dice, Germán, para hacer tu primer informe oral, muy bien. Estaba ahí al cliente a quien lo defendía, me felicitó, me dice, doctor, ha dicho lo que tenía que decir. Y bueno, te soy sincero que ese día me sentí recién abogado porque había ido a defender una causa ante un tribunal. Se cumplió mi sueño y después comencé ya pues hacer litigio y veía civil y penal en ese estudio, veía no civil y penal porque mi amigo también veía civil. Y allí ya logré hacer informes en la Suprema y creo que recuerdo que en ese entonces ya como abogado libre ahí hice 2 informes de habeas corpus en el Tribunal Constitucional. Llegué a hacer informes en el Tribunal Constitucional. Y empezó ahí mi carrera como abogado libre y pensé que ahí iba a terminar. Pero, oh, sorpresa, pasaron 2 años y yo ya estaba bien ahí. Y viene una doctora que había trabajado conmigo, que yo había sido su asistente. Me dice, Germán, ¿dónde está? Le digo, estoy en un estudio, estoy trabajando. Me dice, quiero que tú tienes que volver al Ministerio Público, porque tú eres camiseta, me dice. Tú has trabajado en el Ministerio Público y tienes que volver. Ya no, doctora, le digo, yo ya estoy acá como abogado libre y creo que ya fue, creo, lo del Ministerio Público. Germán, pero tienes la posibilidad en estos momentos de volver al Ministerio Público como fiscal adjunto. Sí, doctora, pero a estas alturas me siento cómodo litigando. Y la doctora insiste, Germán, no, tú tienes que volver, mándame tu currículum. Doctora, le digo, una vez lo presenté y no salió nada. No, esta vez va a salir. Ella era la coordinadora de las fiscalías antidrogas, la doctora Isabel Galván Cayo, que ahora es fiscal superior. Bueno, doctora, le digo, se lo presenté, pero pensando pues de que no iba a salir nada.
A la semana sale publicado en El Peruano que me designan como fiscal adjunto provisional a Piura. Entonces yo le digo, doctora, pero me están mandando a Piura, yo no me quiero ir a Piura, yo quiero quedarme en Lima. No, Germán, después vemos cómo se te trae para acá. Bueno, con el dolor de mi corazón, les soy sincero, porque también dejaba a mi colega se quedaba triste que mío, pero mi colega nunca me dijo, Germán, no vayas, ¿no? Sino me dijo, Germán, es tu oportunidad, tú quisiste ser magistrado, ahora tienes la oportunidad. Y es así que cojo mis cosas y me voy para Piura a trabajar como fiscal adjunto provisional en un módulo básico de Castilla, en Piura. Llegué, me presenté, hice la juramentación, y entonces yo tenía, eso habrá sido en el 2006 para el 2007, un año. Entonces yo ya me sentía que estaba tocando techo, ¿no? Y le digo, llamé a la doctora Galván, ¿sabe qué, doctora Galván? Le digo, ya creo que he cumplido mi ciclo acá, como fiscal adjunto y me voy a Lima, le digo, a hacer lo que también me gusta. Pero Germán, ¿cómo te vas a ir? Doctora, le digo, estoy acá en Piura y acá no veo que pueda seguir escalando, lo veo un poco difícil. Y necesito también estudiar, capacitarme y normalmente en Lima lo puedo hacer. Germán, todavía no presentes tu carta de renuncia, me dice. Preséntala, espera una llamada que te voy a hacer en estos días para ver qué sucede, de repente te vienes a la Lima. A los 3 días me llama la doctora Galván, me dice, Germán, ¿quieres ser fiscal provincial antidrogas? Y me queda sorprendido, ¿no? Fiscal provincial antidrogas en ese entonces, como hasta ahora, ¿no? Pero en ese entonces era una élite. Las fiscalías provinciales especializadas antidrogas eran personas bastante selectas para efectos de ocupar este cargo, ¿no? Porque tenían apoyo de la DEA. Y entonces, bueno, me dice, ¿te vas como fiscal provincial a Pucallpa? Doctor, déjeme pensar. No, ahorita dame la respuesta. Entonces lo pensé en ese momento, bueno, me voy como jefe de despacho, puedo ya manejar un despacho, estoy creciendo, puedo estudiar algo más, qué sé yo. Doctor, acepto. Al día siguiente sale la resolución designándome como fiscal provincial antidrogas en Pucallpa, 2008, julio del 2008. Y allí empieza quizás mi ascenso. Y por eso que el cariño que le tengo hasta ahora a las fiscalías especializadas antidrogas, que hasta ahora se los digo a mis colegas, le digo, yo siempre seré, le digo, mi corazón siempre será antidrogas. ¿Por qué? Porque como fiscal provincial antidrogas, y eso le debo agradecer al Ministerio Público, recibí capacitaciones en Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, también estuve en Ecuador. Justo cuando estaban en boga el nuevo Código Procesal Penal, intercambio de experiencias, aprendí bastante. Y gracias a las fiscalías especializadas antidrogas que me formé. Ahí me formé pues, en lo que ahora ya se ve con mayor normalidad, las técnicas especiales de investigación, agente encubierto, remesa controlada, que era lo que se manejaba normalmente en estos tipos, en estos casos de tráfico de drogas, ¿no? Pero ciertamente, por lo que nos está contando, ciertamente cuando llega ahí, esta Fiscalía Antidrogas es donde ya inminente su ascenso, obviamente poco a poco, escalonado, trabajado, pero es cuando llega ahí que ya se da cuenta de que el techo es más grande y puede seguir ascendiendo. Pero también, repito, ciertamente usted empezó como el típico practicante que no tiene una remuneración, no tiene un sueldo, no tiene un subsidio, va más a ayudar porque hay bastante carga. Hablando del Ministerio Público, cuando usted empezó ahí, usted fue para ayudar con dictámenes y le reconocían pasajes y con suerte el menú, por lo que nos está diciendo. Así que, la verdad, ¿cuántas personas han empezado así? Pero, repito, es parte del camino que usted tuvo para finalmente llegar actualmente hasta el equipo especial, hasta el tercer despacho, a pesar de que tiene su corazoncito antidrogas, pero ciertamente ahorita está en el equipo especial, haciendo por cierto, un gran trabajo. Y ahora sí, ya que lo conocemos un poco más, ahora quiero entrar a tallar su trabajo que ha estado realizando en este tercer despacho. No es una exageración cuando digo de que a su cargo hay
hay hasta la fecha importantes investigaciones, importantes juicios y también importantes sentencias en su haber. La última sentencia, al menos pública, que se tiene dentro de este tercer despacho, el equipo especial, es la sentencia que actualmente existe, ciertamente en apelación, pero ya tenemos una sentencia de primera instancia que es en contra del expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. Y esta es una sentencia que se logró gracias a la investigación que usted lideró, la acusación que usted también ahí lideró y el juicio oral que también usted lideró. Sí, claro, y siempre lo repito, con un gran equipo atrás, una persona no puede hacer todo esto, es imposible, son mega casos, pero sí hay una persona que se encarga de coordinar, de ordenar, de liderar, y ha sido usted. Así que, para hablar un poquito de ese caso, primero queremos saber, porque mucho se habla de la sentencia, pero a veces realmente no entendemos qué tanto es lo que ha ocurrido atrás. Escuchamos el expresidente, ya, escuchamos a Ollanta Humala o a Nadine, escuchamos por ahí Odebrecht, escuchamos las maletas diplomáticas, escuchamos un apoyo económico de Venezuela, pero realmente no entendemos cuál es el hecho concreto, qué es lo que se ha investigado, se ha acusado, se ha juzgado y se ha sentenciado. Así que, primero, para que nos pudiera resumir, básicamente, ¿de qué es lo que en su momento se acusó y ahora sentenció al expresidente junto a otras personas? Sí, gracias por esa pregunta, porque quizás la mayoría de personas, estudiantes o incluso abogados no conocen bien los hechos. Y se ha dicho hay bastante desinformación sobre este tema. A ver, este caso yo lo empiezo a investigar en el año 2015, ya cuando soy titular de fiscal de lavado de activos. Y la investigación fue bastante progresiva y empezamos casi de nada, podríamos decir. Porque lo único que se sabía en ese entonces era de que habían aportantes falsos que decían que cuando se les llamó a la fiscalía a declarar, dijeron de que ellos nunca habían aportado el monto de dinero que aparecía en los informes de la OMPE. Entonces, tanto de la campaña 2006 y 2011. Acá hay dos hechos concretos. Se le investigó a Ollanta Humala respecto a hechos punibles en la campaña electoral del año 2006, en la cual no llega a ser presidente, y respecto a los hechos de la campaña electoral del año 2011, en la cual él logra la presidencia de la República. Bien, tenían los dos casos un hecho en común, que la mayoría de los aportantes dijeron que no habían aportado. Entonces la pregunta que nacía era, ¿y de dónde sale ese dinero? Si estas personas dicen que no han aportado y que pasaba más del millón de soles, ¿de dónde sale este dinero, no? Entonces ahí empiezan a crearse las hipótesis, diciendo de que había un dinero espurio que había ingresado al sistema económico a través de supuestos aportantes que nunca habían aportado para alejar para alejar de su identificación la procedencia de ese dinero, que era justamente una actividad criminal previa. Este caso se empieza ya a gestar cuando se recibe información, cuando se coge la colaboración eficaz, la empresa Odebrecht. Entonces la empresa Odebrecht señala y dice de que había un departamento de operaciones estructuradas, algo que ya se sabía porque ya para eso había salido una sentencia, un acuerdo de colaboración eficaz entre Estados Unidos, el Departamento de Estados Unidos, con la empresa Odebrecht y creo que también con el Estado suizo. Y allí se habían establecido de que habían un sistema Droxis y un sistema Mawayday en la cual se registraban dineros que eran para hacer pagos ilícitos o bien para pagar campañas electorales en los diferentes países. Uno de ellos había sido Perú. Entonces, a raíz con esa información, nosotros logramos obtener información a través de cooperación internacional de parte de la empresa Odebrecht. Y la empresa Odebrecht informa de que efectivamente se le había apoyado a Ollanta Humala para la campaña 2011 con $3 millones. Y con relación a la campaña del 2006, hubo un colaborador que ya se sabe su nombre, que era Martín Belaúnde Locio,
quien había señalado de que había venido dinero a través de valijas diplomáticas a Perú, dinero que era del Estado de Venezuela, a través de Hugo Chávez, en ese entonces presidente, y que quien lo recogía era una agregada comercial que era la señora Birly Torres. Y Birly Torres era la que se encargaba de darle el dinero a Ollanta y a Nadine Heredia para efectos de que puedan solventar su campaña electoral. En conclusión, resumidas, ¿cuál fue la tesis del Ministerio Público? Para la campaña 2006 dijimos de que Ollanta Humala-Tazo, Nadine Heredia Alarcón habían convertido dinero de origen ilícito, ingresándolo al tráfico económico para efectos de gastos de la campaña electoral del año 2011 y que para efectos de darle visos de legalidad habían utilizado aportantes falsos. Y para la campaña 2011, igual, que habían recibido dinero maculado de la empresa Odebrecht que venía de Caja 2, ingresado al circuito económico para efectos de que ellos realizaran diversos pagos de la campaña electoral, sobre todo en publicidad, y le dieron una apariencia de legalidad. O sea, trataron de justificar ese dinero ilícito con aportantes falsos. Y que habían participado el tesorero, en este caso Ilan Heredia, y un tesorero que era el tesorero de facto, y otra persona que era Torres. Esa fue la tesis del Ministerio Público. Entonces, ¿qué teníamos que acreditar nosotros? Una actividad criminal previa. Y la actividad criminal previa nosotros la acreditamos, uno, con diversos testimonios. Los testimonios, en este caso, de Martín Belaúnde del Ocio, que efectivamente él mencionó y dijo de que él había ido 2 veces a la embajada de Venezuela, donde le habían dado mochilas conteniendo dinero que era en dólares y que los había llevado al partido. Y que una vez que los dejaba ahí en el partido, lo utilizaban para efectos de realizar, de pagar diversos gastos que tenían producto de la campaña electoral. Y hubieron otros testigos más que corroboraron la versión del señor Martín Belaúnde. Y con relación, en el caso de Odebrecht, nosotros acreditamos la actividad criminal previa con las planillas que existieron respecto a los depósitos y transferencias de dinero que le hicieron a Ollanta Humala-Tazo, que llegaban, las recibía acá barata, y barata las hacía llegar a Nadine Heredia Alarcón en un departamento que era del señor Ollanta Humala-Tazo. O sea, todo ese dinero venía de manera clandestina, nunca fue bancarizado. Es eso lo que se valoró con los diversos testigos. Se presentaron como 50 testigos respecto a que habían sido aportantes y ellos dijeron en juicio... Justo, disculpe que lo corte nuevamente, pero justo ahí también quería ir. Nos acaba de resumir en 5 minutos, tal vez un poquito más, todo el hecho en contra de Ollanta Humala, Nadine Heredia y varios otros personajes que viene acá de mencionar. Pero todo este resumen de 5 minutos que nos acaba de dar, ¿cuánto tiempo costó al Estado, al Ministerio Público, investigarlo? Solo la investigación, más allá de las etapas procesales, etapa intermedia y juicio. ¿Cuánto duró esta investigación para poder llegar a una tesis de esta es la posición del Ministerio Público, este es el caso, el hecho que vamos a llevar a juicio? Un aproximado de 3 años de investigación. Y el control de acusación habrá durado 2 años. Y el juicio habrá durado 2 años también. O sea, estamos aproximadamente ante un proceso completo de 7 años. Entiendes ahorita hasta juicio, porque para todos los que nos ven, todavía hay una etapa de apelación, todavía va a haber un juicio de segunda instancia, ciertamente lo hay, pero ya existe este primer logro del Ministerio Público en la tesis incriminatoria. Siendo un caso grande, complejo, una investigación de 3 años suena medianamente rápido. Y digo suena medianamente porque la norma permite investigaciones más extensas, pero ahí precisamente se ve el trabajo que hay detrás del Ministerio Público, de que si bien la ley me puede permitir tal vez una investigación hasta 9 años, no significa que en todos los casos debo usar 9 años, sino hay que optimizar el tiempo y utilizar el tiempo adecuado, correcto, acorde a las circunstancias y al progreso que también se tiene durante la investigación. Ahora, yo seguí bastante de cerca el juicio
Y más allá de, por supuesto, hablar de testigos puntuales, hechos puntuales y todo ello, lo cierto es de que en el juicio hubo, me gusta decirlo así, aunque tal vez no sea la palabra correcta, pero hubo una victoria medianamente amarga, creo yo, para el Ministerio Público, porque se logró la condena. Eso ya lo conocemos, 15 años en contra de Ollantumala, Nadine Heredia y, bueno, y otras personas con otros tipos de penas. Pero a todos nos sorprendió, me imagino que también al Ministerio Público, cuando primero Nadine Heredia no se presenta al adelanto de fallo, y luego de repente nos enteramos de que está pidiendo asilo y que fue asilada en un tiempo récord. Eso ciertamente, aparte de lo sospechoso que es de que una persona en ese instante ya condenada busque asilo, lo rápido, lo inmediato y repito, lo sorpresivo que ha sido para muchos operadores de justicia. ¿Cómo fue el actuar del Ministerio Público en ese momento solo respecto a Nadine Heredia? Bueno, fue bastante sorpresivo, ¿no? Nosotros no habíamos previsto esa situación, mucho menos el asilo. O sea, para nosotros el asilo no estaba calculado, no estaba en nuestra mente, ¿no? El hecho de que se hubiera podido ocultar de repente era posible. Pero cuando nosotros nos enteramos de que le habían dado un asilo, pero expreso, o sea, demasiado rápido, y ya nosotros sacamos la conclusión de que esto lo habían venido tejiendo, manejando con anticipación. O sea, ellos ya sabían más o menos de que iban a tener una sentencia condenatoria por toda la cantidad por el desarrollo del juicio, claro, porque uno era ve la prueba era clarísimo. Y se va dando cuenta si posiblemente me absuelven o posiblemente Claro. me condenan. Ya se va viendo. Ya se va viendo. Entonces era clarísimo de que iba a haber una sentencia condenatoria. Es por eso que no se presenta ni Ilan ni Nadine Heredia Alarcón. Lógicamente que sí cabe esa desazón, esa situación de impunidad, ¿no? Esa sensación de impunidad. Pero lamentablemente, ¿qué podíamos hacer si un gobierno, un Estado, le está dando un asilo en la cual, que quizás yo pienso que el Ejecutivo o la Presidenta de la República debió haber levantado su voz de protesta, indicando de que acá no había ninguna persecución política, porque había habido un juicio, se había respetado la observancia del debido proceso y ellos estaban siendo investigados por un delito común. Entonces no había ninguna persecución, pero sin embargo se allanaron a todo y en menos de 2 días la acusada Nadine Heredia Alarcón salió con destino a Brasil, merced a un supuesto asilo político. Entonces, ante esa situación, ya no quedaba nada que hacer en ese momento y establecer, ver los mecanismos que se puedan realizar posteriormente una vez que quede consentida la sentencia para ver una posible extradición. Ahí, bueno, tal vez quisiera yo corregir una palabra que es impunidad. Yo, al menos desde mi perspectiva, acá no ha habido impunidad, desde mi opinión. El Ministerio Público, a través de su despacho, ha realizado, en palabras sencillas, su trabajo. Ha investigado, ha procesado, logró una sentencia que un factor externo ciertamente no previsto, que fue este asilo político, no tenga por qué opacar esta victoria. Porque, repito, sí se logró la sentencia. El tema de ejecución estará pendiente, por supuesto, por el momento, pero la sentencia está ahí, el proceso sigue, las respectivas apelaciones siguen, entiendo se va a luchar porque se confirme la sentencia, como corresponde de un debido proceso, pero repito, no tengo una voz autoritaria para decirlo, pero no hay que verlo como una impunidad, sino simplemente una situación que definitivamente, y recalco mucho, se escapó hasta de los escenarios imaginables, lamentablemente ocurrió, pero el trabajo que se hizo detrás no tiene por qué verse opacado. Por eso recalco esta frase, victoria, porque sí, es una victoria. Tenemos a muchas otras personas sentenciadas, incluido a Ollantumala Tazo. Amarga por este detalle, sí, pero ciertamente es una victoria. Entiendo que es para celebrarlo dentro del despacho. Tiene razón, ¿no? Viéndolo así desde un punto de vista que se logró el objetivo de lograr una sentencia condenatoria. Pero yo pienso que el jus puniendi tiene que ser eficaz. ¿Y cuándo se es eficaz? Cuando efectivamente una condena se llega a ejecutar. Entonces, ¿de qué nos sirve tener sentencias si al final de cuentas no se van a ejecutar?
Y ya nos ha pasado también en el caso que llevó mi colega José Domingo Pérez, en el caso Metro, en la cual también se fugó un fulano que fue sentenciado a más de 20 años. Y queda la sentencia ahí como se podría decir, algo lírico. Entonces, yo pienso que la eficacia estatal debe ir a perseguir los fines del proceso. Y los fines del proceso no solamente asegurar al acusado o al procesado a un proceso penal, sino también para lograr que la pena o la sanción que se imponga se pueda ejecutar. Y desde ese punto de vista es que yo sí me da esa sensación, ¿no? De que no se haya podido ejecutar esa pena justamente por la fuga que hubo. Y es por eso que yo exhorto al órgano jurisdiccional, a los jueces que tienen que emitir sentencias de esta envergadura en delitos graves y penas graves, que al momento de sentenciar o al momento en que se pueda pedir, por ejemplo, una prisión preventiva en este estadio de juicio oral, que es justamente cuando ya tú estás viendo, tienes una lectura más o menos de cómo va a salir esa sentencia, si es absolutoria, condenatoria, tú ya prácticamente ya te estás dando cuenta, llevas un análisis de todo lo que has actuado y has visto que no han sido enervadas tus pruebas, entonces sabes que va a ser una sentencia condenatoria. Entonces, caso, y discúlpame que diga esto por lo de Vizcarra, ¿no? Vizcarra se le ha pedido una prisión preventiva que le habían dado en primera instancia. Ahora la han revocado y ha quedado con una comparecencia simple, sin ninguna restricción. Me pregunto yo, con todo el caudal probatorio que se viene actuando, es fijo una sentencia condenatoria. ¿Se presentará el acusado Martín Vizcarra a escuchar su lectura de sentencia, que son 15 años que se le está pidiendo? Lo dudo, lo dudo. Entonces, lo que uno busca a veces es arraigar al acusado para efectos de que lograr que una sentencia condenatoria no quede en el aire, sino que se efectivice. A eso apuntamos la mayoría de fiscales. ¿Por qué? Porque el despliegue que realiza el Ministerio Público para llevar a una persona a juicio y demostrar su responsabilidad penal, enervar su inocencia, es un trabajo bastante titánico. Y que al final de cuentas tengamos una sentencia que no se ejecute, ahí es donde da a veces la sensación de impunidad y algo así de un sabor de injusticia. Porque yo pienso que nosotros bregamos para que se haga justicia en el sentido de que las personas que han cometido delitos graves sean sancionados penalmente y sean recluidos en un establecimiento penitenciario donde deben estar de acuerdo a ley. Finalmente, le doy la razón en el sentido de que se busca la eficacia de jus puniendi. Que no sea, en sus palabras, una sentencia lírica, sino que se logre, se ejecute, que se recluya dentro de un establecimiento penitenciario o la pena que se imponga. Así que en ese extremo no le voy a quitar definitivamente la razón. No le voy a quitar definitivamente la razón. Se tiene esta victoria, se tienen ya varias personas recluidas como debe ser, conforme la sentencia dicta, y entiendo que por el extremo de Nadine Heredia se continuará dentro de lo que la norma permite, dentro de los procedimientos adecuados, y se buscará su eventual extradición. Así que también en ese aspecto sé que el Ministerio Público sigue haciendo los esfuerzos necesarios para que se logre el cometido que ya se ha alcanzado en una primera instancia. Y ciertamente, justo también agarrando el tema que acaba de mencionar, que era la segunda partecita de esta línea de preguntas, es hablar un poquito de Martín Vizcarra. A ver, ciertamente se ha visto bastante la historia de la prisión preventiva y han habido opiniones académicas divididas. Han habido algunos académicos que dicen no debería ser viable, en palabras muy genéricas por supuesto, no debería ser viable una prisión preventiva en etapa de juicio oral. Otros dicen que sí debería ser viable una prisión preventiva en etapa de juicio oral. Hay, por supuesto, argumentos académicos, más allá del resumen muy vago que estoy dando, hay argumentos académicos en favor o en contra. Por lo que usted nos acaba de decir, entiendo, por supuesto, de que usted está a favor de esta tesis, de que, de ser necesario, se establezca sin que la norma lo tenga que decir taxativamente, porque tampoco es que se diga que no se puede. Pero a veces la interpretación de entender, o la interpretación que algunos quieren que se dé a entender, es que no se podría dar esta figura procesal, esta medida coercitiva en esta última etapa del juicio. ¿Usted cuál es su postura tal vez ya un poquito más académica, más allá del caso de Martín Vizcarra? No, yo pienso que sí se puede dar y considero que en cualquier estadio del proceso
se puede dar esta medida restrictiva de la libertad. Si nosotros advertimos en juicio oral que una persona está próximo a fugarse o que existen evidencias concretas de que se va a fugar, o sea, nosotros tendríamos que quedarnos cruzados de brazos para efectos de que esto, paralelamente, la persona acusada que sabe que va a ser condenada se fugue. Creo que no. La norma, si no lo dice expresamente, la norma, ¿cuáles son los fines de una prisión, de una medida coercitiva? Sujetarlo al acusado al proceso penal. El aseguramiento. Pero también era asegurar la pena. Uh-huh. Eso también es asegurar para que se haga efectiva la pena. Entonces, desde ese punto de vista de la finalidad de la prisión preventiva, calza perfectamente que en el estadio de juicio oral se pueda pedir esta medida. Pero además, el Pleno Jurisdiccional 1/2019 establece que para efectos de que se pueda dar una prisión preventiva, incluso señala que se quiere de la sospecha fuerte. ¿En qué estadio más o menos tú puedes tener una sospecha fuerte? Control de acusación y juicio oral, donde se están actuando medios probatorios. Porque puede ser que de repente en juicio oral, en control de acusación, habían testigos que de repente no eran tan fuertes en sus declaraciones que se dieron a nivel de investigación preparatoria, pero en juicio oral deciden decirlo todo. Y se vuelve contundente. Entonces, ¿qué estamos? Que hay suficiencia probatoria en este sentido. Hay fundados y graves elementos de convicción. El resto, ya los otros elementos que son peligrosismo procesal, creo que son evidentes cuando tú obtienes información que incluso a veces por inteligencia te pueden hacer un informe, lo han visto haciendo conversaciones, por ejemplo, una persona que se está yendo a la embajada constantemente, ya estamos viendo que esta persona de repente quiere asilarse. Entonces uno tiene que tomar las medidas respectivas para justamente neutralizar ese peligro de fuga. Y es por eso que considero yo de que sí se puede dar en ese estadio de juicio oral. Algunos dicen y critican, se pide prisión preventiva para investigar. Y cuando estamos en juicio oral, ya no se pide una prisión preventiva para investigar, sino justamente para asegurar la pena que se va a imponer. Entonces, yo creo que desde un punto de vista de la finalidad del proceso y la finalidad de la prisión preventiva, creo que es perfectamente posible dictar una medida de prisión preventiva en el estadio de juicio oral. Es más, los jueces que han resuelto esta última la revocatoria, señalan de que sí se puede pedir. Creo que hay un voto que dice que no se puede pedir. Entonces, en ese sentido, yo pienso de que hay que ir abriendo camino en ese sentido para efectos de evitar este tipo de impunidad que se pueda dar en los diferentes casos, sobre todo en delitos graves, ¿no? Bueno, ciertamente, si bien esta resolución, como usted bien lo dice, es una revocatoria como tal, lo cierto es que los jueces al menos han allanado el camino, procesalmente hablando, para decir, sí se puede, ¿eh? Una prisión preventiva no está excluida de ser pedida dentro del juicio oral. Ahora, dentro de los argumentos de fondo, por supuesto, justifícalo, pero ya indirectamente tenemos la autorización, este antecedente importante, porque es la primera vez que así claramente se dice, si bien no fue unanimidad, pero ya se tiene ahí un precedente de que sí se puede. Si lo vas a pedir, justifica los presupuestos materiales, pero sí se va a poder. Y ya también para ir cerrando el tema de Martín Vizcarra, este también es un proceso que está a cargo de su despacho y que usted está viendo directamente este juicio. Así que ahí, nuevamente, la duda. Para los que hemos escuchado mucho acerca de Martín Vizcarra, pero otra vez, no sabemos exactamente de qué se le está acusando. ¿Qué es lo que hizo cuando fue tal vez presidente, antes de que sea presidente? Otra vez estamos hablando de Odebrecht. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora y qué es lo que próximamente los jueces van a tener que finalmente decidir si es culpable o inocente? Bien, mira, en el caso de Martín Vizcarra, a él se le acusa y se le está procesando cuando ha sido, por hechos, cuando él ha sido presidente del gobierno regional de Moquegua. Hay dos hechos concretos y que están vinculados a dos licitaciones. Una licitación, hechos de corrupción, en la licitación pública Lomas de Hilo, en la cual él habría contactado con uno de los ejecutivos
de una de las empresas que estaba concursando en esta licitación que llevó UNOX. Le contacta y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que estás participando, como ya se conocían anteriormente, nos podemos reunir porque necesito algo que decirte. Entonces se lleva a cabo esa reunión acá en Lima y le dice, mira, si tú quieres ganar esa licitación, no vayas a ofertar más de 81 millones. Pero a cambio de esa información que te estoy dando, necesito el 2% del costo directo de la obra. Y así le hace un pedido de una coima. Es eso lo que se le atribuye a Martín Vizcarra, el hecho que en su condición de funcionario público gobernador regional habría solicitado un dinero indebido a uno de los ejecutivos de la empresa Obrainsa. Pero además de ello, ahí nomás, él tenía unos invitados que eran de Bolivia. Entre ellos estaba el actualmente presidente Arce Catacora. Y le dice a Elar, lo llama a Elar y le dice, mira, y ya estaba para firmarse el contrato, ¿ah? O sea, ya ahí ya lo había, prácticamente ya lo estaba, ya se sabía que quien lo iba a ganar era el consorcio Obrainsa-Astaldi. Y le dice, con fecha 2 de diciembre creo que fue eso, y le dice, mira, tengo unos amigos que van a ir a Moquegua. Necesito que por favor, si puedes, alquila una avioneta o una aeronave para que ellos se puedan desplazar de Lima a Moquegua. Y eso ponlo a cuenta de lo que ya hemos pactado, o sea, del 2% del que era 1 millón y tanto, ¿no? Ok, le dice Elar Tejeda. Contacta con su secretaria, le dice, ¿sabes qué? Búscate una empresa que pueda facilitar, brindar un servicio de alquiler para traer a esas personas. Y paga a Obrainsa 35.000 nuevos soles. Eso es indiscutible. Incluso este hecho no ha sido negado por Martín Vizcarra. Pero eso es coima. ¿Por qué? Porque está la boleta, está el correo del correo institucional del gobierno regional de Moquegua, donde Martín Vizcarra le manda a la secretaria y le manda la relación de pasajeros. Eso está más que probado. Y no olvidemos que los delitos de corrupción de funcionarios por su naturaleza son delitos clandestinos. Pues no dejas huella. Entonces tienes que actuar la prueba indirecta o la prueba indiciaria. Y en estos casos ya hablaron las personas que contactaron con Martín Vizcarra. Por ejemplo, el señor Elar Tejeda, que se cogió la colaboración juntamente con la empresa y ha narrado con lujo de detalles, forma y circunstancias en que le entrega los dineros a Martín Vizcarra. Uno de 400.000, hay un cheque de 400.000 y otro cheque de 600.000 soles que salen de la empresa Obrainsa a través de supuestamente préstamos a accionistas. Pero ese dinero fue justamente a parar a las manos de Martín Vizcarra. Eso está más que acreditado. El otro hecho que se le atribuye a Martín Vizcarra es en un concurso público para el mejoramiento y ampliación del Hospital Moquegua. Ese es otro hecho. Acá se le atribuye a él el hecho de haber condicionado, en su condición de gobernador o condición de presidente del gobierno regional de Moquegua, haber condicionado su conducta funcional al pago de una suma de dinero de 1.200.000 soles para efectos de no objetar y suscribir el contrato a favor del consorcio hospitalario Moquegua, que era ICSA e INCOC, que conformaban Eso también está más que acreditado. Se acogió a una colaboración eficaz su amigo de él, que era Hernández Calderón, y él señaló que él había sido el intermediario de recibir las coimas que le daba Rafael Granados, que era ejecutivo de la empresa ICSA, a él, y él se las entregaba, se las hacía llegar al señor Martín Vizcarra Cornejo. Eso también está acreditado. Están las llamadas, las geolocalizaciones que se han hecho en el último pago que le hace Castillo Dibós, que también ha declarado, indicando que efectivamente en la casa de Hernández Calderón le dio el último pago que estaba cobrando Martín Vizcarra. Eso se ha corroborado con las geolocalizaciones que se han hecho, las declaraciones de los choferes, tanto del señor Martín Vizcarra, del señor ICSA, Castillo Dibós, quien ha señalado que efectivamente lo llevó
a la casa del señor Hernández Calderón y que ahí lo vio a Martín Vizcarra saliendo de la casa de Hernández Calderón. Hernández Calderón también ha corroborado ese hecho y están los tráficos de llamadas de ese día. Entonces, existe abundante, o sea, hay bastante caudal probatorio que acredita la tesis del Ministerio Público en ese sentido. Y encima hay otros informes contables que han establecido que durante ese periodo, 2013-2014, el señor Martín Vizcarra nunca movió dinero de sus cuentas. Aparecen sus depósitos que le daba como presidente regional y nunca movió ni un sol de esas cuentas. ¿De qué vivía el señor Martín Vizcarra? Lógicamente, de los dineros producto de la coima que le daban estas empresas. Entonces, eso es lo que se está discutiendo en juicio oral. Ciertamente, ya, bueno, ahora sí tenemos un detalle mucho más cabal de los hechos ocurridos. También había leído de información pública que son básicamente 2 hechos, que entiendo que por uno se está pidiendo 7 años, por otro 8 años, en total por estos 2 actos, un total de 15 años en contra de Martín Vizcarra. Y estamos en juicio. Por alguna entrevista pública que he visto que usted ha brindado, usted pronostica de que probablemente para fin de año, usted menciona entre 4 o 5 meses, el juicio ya debería estar terminando y tal vez una sentencia condenatoria dentro de la tesis del Ministerio Público también para esa fecha. Así que, bueno, por supuesto, lo veremos en el tiempo. De todas maneras, si es que se corrobora conforme el debido proceso que ocurrió un delito, que venga la sentencia condenatoria. El Poder Judicial decidirá que, si a su criterio, en valoración probatoria, considera que tal vez no se ha acreditado, ya emitirán la sentencia correspondiente. Pero lo cierto es de que ahorita ya estamos en juicio y usted pronostica una sentencia condenatoria. Bueno, doctor Juárez, ya estamos finalmente llegando al culmen de esta entrevista y antes incluso de agradecerle por su tiempo, muy valioso tiempo que nos está otorgando, siempre me gusta terminar esta línea de entrevistas con todos los profesionales que nos encontramos, es que nos pueda brindar un consejo. A ver, usted como profesional que ha vivido muchas experiencias, desde por supuesto la época escolar hasta la época universitaria y época profesional, tanto del sector privado como público, como bien nos ha dicho, ha aprendido usted muchas cosas. Y quisiera, tal vez dirigiéndose al público que nos está viendo, al público de abogados, jueces, fiscales o personas interesadas en saber un poco más sobre derecho, que incluso tal vez aún no se deciden a estudiar, ¿cuál sería para usted un buen consejo que a usted le cayó perfecto en su momento y que le gusta transmitir a otras personas? ¿Qué es lo que cree usted que es importante compartir con los que nos están viendo? Yo siempre, donde he ido, los lugares que me ha tocado trabajar, siempre exhorto, recomiendo a las personas que van a trabajar conmigo o a las que no trabajan conmigo o algún amigo que va a ocupar determinado cargo. Y siempre lo que les aconsejo y les recomiendo es la lealtad. Y para mí es uno de los principios fundamentales, básicos, que debe tener todo profesional. El abogado debe ser leal con su cliente, debe ser leal patrocinándolo, ¿no? Porque si llega a saber que es indigno de él, simplemente deja la defensa. Pero leal también con el juez, porque el juez de repente no conoce los hechos, quien sí los conoce es el abogado o el fiscal, quien le hace llegar los hechos. Entonces siempre uno tiene que actuar con lealtad con el adversario, porque en el litigio siempre te enfrentas con uno que hace resistencia, quizás a quien tú lo estás llevando a juicio, lo estás acusando, o de repente con quien estás litigando en una cuestión civil, pero siempre hay un adversario leal con él. La lealtad. Creo que eso demuestra en un profesional su integridad, su decencia, su honestidad. Y siempre cuidar la imagen que uno puede tener en cualquier campo profesional que uno se pueda desempeñar. Entonces la lealtad es uno de los principios fundamentales que debe tener todo profesional. Y lealtad también con uno mismo, lealtad en sus principios, en lo que dice y predica, y uno debe predicarlo con el ejemplo.
Eso es el consejo que puedo dar y que siempre lo digo, la lealtad. Muy bien, muchas gracias, doctor Juárez, por su tiempo. Muchas gracias por darse este espacio, sacrificando el partido, que repito, va a quedar para la anécdota, la verdad, pero de verdad se lo agradecemos, porque nada le costaba decirnos, inventarse una excusa para irse a ver el partido. Alguna vez he visto profesores que lo hacen para faltar a sus clases, alguna vez lo he visto. No, ya había el compromiso previo y la verdad que es agradable estar acá y tener una conversación de este tipo donde se ve el lado humano, quizás, ¿no? Por eso, precisamente, doctor Juárez, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por venir, muchas gracias por su servicio, ya que su trabajo en el Ministerio Público no es simbólica, no es emblemática, es real, es eficaz, es importante para la sociedad, manda un mensaje trascendental para, oye, estamos luchando contra el crimen, estamos luchando contra la impunidad, y ciertamente en un momento en el que hay tanta inseguridad ciudadana y que cierta parte del sector justicia está fallando, pero también hay otra parte que sigue trabajando arduamente, sigue logrando resultados, y también es importante transparentarlos, pero eso es gracias a un gran equipo de profesionales y que usted forma parte importante de ese equipo. Así que, Sí. doctor Juárez, muchas gracias por ese servicio. Gracias también por lo que dices y así también es poder manifestar de que el equipo especial fue bastante criticado, ¿no? Decían que no habían sentencias. Actualmente se han logrado 6 sentencias condenatorias. En mi caso he logrado 2 sentencias, el caso Yantumala Toazo y el caso de Bonos Soberanos, que fue el primer caso que se ganó en el caso Lavallato. Y hay como 20 acusaciones que se encuentran en trámite para entrar a juicio oral. Creo que el trabajo de nosotros ha sido bastante esforzado, incomprendidos por algunos, pero yo sé que hay gente como tú y otros que reconocen el trabajo que ha venido realizando el equipo Lavallato, que ha sido bastante arduo. Hemos tenido críticas incluso del interior del Ministerio Público, algunos que no han estado de acuerdo, pero en el fondo lo que puedo resumir es que al final de cuentas los resultados nos está dando la razón en el sentido de que estamos haciendo una investigación objetiva, prolija, tendientes a llevar a juicio a quienes habrían cometido delitos graves, y ahí están las sentencias y ahí están los resultados. El equipo especial Lavallato, les digo a todos, no ha fracasado. Le doy la razón, doctor Juárez, tienen resultados. Con que tengan resultados es suficiente para darnos cuenta de que no está fracasando. Y encima, como usted bien dice, hay muchas acusaciones en camino y que, bueno, como siempre se dice en el derecho penal, que se averigüe la verdad, que se sancionen a los que se tengan que sancionar. Así que, doctor Juárez, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros, y a todos los que nos están viendo y han llegado hasta este momento, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su preferencia. Acá siempre con el compromiso de traerles a los mejores profesionales, a los mejores jueces, abogados y fiscales para compartir un poco de su experiencia, de la vocación que tienen hacia la carrera del derecho y también hacia donde específicamente estén trabajando. Así que recuerden, Ejeput Podcast es un programa de Ejeput, la mejor formación jurídica, y esperamos verlos en el siguiente episodio. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.